Muchas Bueno, gracias. bueno, Dios les bendiga, hermanos. Es para mí siempre un privilegio, hermano, poder saludar la iglesia del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me alegro, hermano, que tengamos esta forma de podernos comunicar, de poder expresar al pueblo de Dios su santa palabra, sus santos preceptos que tanto necesitamos. Quiero compartir, hermano, con todos mis hermanos y todos aquellos que accedan al Facebook, a YouTube, quizá, y a compartir este bonito tema, hermano, que a mí siempre me ha llamado la atención, me ha gustado mucho, y es el rapto de la iglesia. Así se llama esta reflexión, esta predicación, el rapto de la iglesia. Y bueno, ya hermano Ricardo ya oró para todo lo que vamos a hacer consiguientemente. Quisiera, hermano, que leyéramos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 18. Son unos versículos que nos hablan bien claramente con respecto al rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero leer también 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, que dice, esto lo dice el apóstol Pablo, dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Como dije ya, hermano, el tema de esta reflexión es el rapto de la iglesia. Para entender, hermanos, el rapto de la iglesia, en qué tiempo sucederá, cómo sucederá, es bien importante que tengamos en mente lo que hemos ya hablado con respecto a la interpretación de la profecía que se le dio al profeta Daniel con respecto al pueblo de Dios. Y esto es referente a las 70 semanas de Daniel. O sea que las 70 semanas de Daniel son clave para determinar el tiempo en que sucederá el rapto de la iglesia. No para que podamos determinar una fecha en específico, sino para determinar los tiempos. Mencionaba yo la vez pasada, hermanos, con respecto a la dispensación de la gracia. Y todos sabemos que la dispensación de la gracia, pues, tuvo su inicio en el momento que el Señor Jesucristo entregó su vida y su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Allí se dio inicio la dispensación de la gracia. ¿Y por qué se le llama de la gracia? Sencillamente porque es en el tiempo en que todos los hombres, todas las personas pueden ser salvos, no por sacrificios que se manden como en el Antiguo Testamento, sino por la sencilla razón de recibir al Señor Jesucristo en nuestros corazones, y eso nos convierte en ser salvos, sin hacer ningún sacrificio, sin nada por el estilo. Entonces a eso se le llama la salvación por gracia. Por eso la dispensación se llama la dispensación de la gracia. Pero esta gracia se terminará un día. Un día llegará a su final. ¿Y cuándo será ese día? Pues ese día será cuando el levantamiento de la iglesia suceda. El rapto de la iglesia le dará fin al período de gracia. Y en ese momento que la iglesia es arrebatada, también comienza la semana 70 de Daniel, a lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, como el espacio de 7 años de tribulación y gran tribulación. Ahora,
El rapto de la iglesia lo menciona el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Y bueno, Dios le mostró muchas cosas al apóstol Pablo y se cree que fue en un momento que él fue llevado cuando fue sacado de Listra, que lo sacaron por muerto. Y él dice que fue llevado al tercer cielo, dice. Fue llevado al tercer cielo. Bueno, él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Se cree pues que en ese momento fue cuando Dios le mostró muchas cosas al apóstol Pablo, incluyendo el rapto de la iglesia. Bien, tomando ya en cuenta, hermanos, ya entrando en materia con respecto al rapto de la iglesia, tenemos que entender también que hay varias teorías con respecto al levantamiento de la iglesia. Pero hay tres teorías más formidables que son las que hacen eco en el mundo cristiano. La primera es que la iglesia es levantada después de los 7 años de tribulación. La segunda, que la iglesia es levantada a media tribulación. Y la tercera, que la iglesia es levantada al inicio de la tribulación, de los 7 años de tribulación. Ahora bien, vamos a ver algunos versículos que son base para las tres teorías. Pero vamos a tomar en cuenta la primera, que dice que la iglesia es arrebatada al final del periodo de tribulación y que los cristianos, dice, vivirán todo ese espacio de castigo que vendrá para el mundo entero. Pero Romanos 8.1 dice, estamos tratando de desvirtualizar las dos teorías que son de que se va al final de la tribulación o que es en medio. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También dice la Biblia que nosotros no hemos sido puestos para juicio, ni para condenación. Pero hay una base bíblica bien fuerte para considerar que la iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación, y es lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 8 al 10. Este pasaje nos narra el mensaje que se le da a la iglesia de Filadelfia, que es a la única que se le expresan estas promesas y precisamente por haber sido fiel. En estos versículos que usted los lee detenidamente en su casa, Apocalipsis capítulo 3 versículos del 8 al 10, en primer lugar dice que ha puesto, dice, una puerta delante de este pueblo, delante de esta iglesia. Y todos sabemos que una puerta es para entrar o para salir, ya sea para entrar a un refugio o para salir de algo que está siendo peligroso en un lugar. La puerta es para entrar y para salir. Y dice que ha puesto esa puerta, dice, para que salga. En este caso es para que salga. Se le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Y ahora bien, ¿por qué le está poniendo Dios esa puerta a esta iglesia? Y más adelante lo expresa y dice, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es, hermano, el calificativo de un creyente que ha alcanzado la misericordia de Dios. No que nosotros lleguemos a la perfección de ninguna manera, pero este creyente, este cristiano, al cual se le puso esta puerta para salir, dice, es por una razón, y es porque ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Esta es la cualidad de un creyente que vive en la gracia de Dios. ¿Y qué pasará? Dice, por lo tanto, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
Y esta hora de la prueba que especifica aquí es exclusivamente del tiempo de tribulación, del tiempo de castigo que se llevará a cabo para el mundo entero. Te guardaré, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar, dice, a los que moran sobre la tierra. Han dicho algunos teólogos que esta última frase, para probar a los que moran sobre la tierra, se podría decir también, para probar a los que decidieron quedarse sobre la tierra. Y me parece a mí con una expresión con mucho sentido, porque al mundo entero se le ha predicado la palabra de Dios, y todo mundo, casi todo mundo, yo oigo aún en los medios de comunicación que casi todo el mundo tiene algunas expresiones de la Biblia, pero ellos no quieren decir que por eso son cristianos. El caso es que casi todo el mundo sabe y conoce alguna cosa de parte de Dios, pero eso no dice de que ellos sean cristianos. Entonces también implica para aquellos cristianos que viven una vida descuidada dentro de las iglesias. Ahora, todos los que no sean levantados en el rapto de la iglesia es porque ellos mismos decidieron quedarse en la tierra. Bueno, la teoría de la primera teoría es que la iglesia pasa a la gran tribulación y es raptada al final de los 7 años. Y ya expresamos por qué razón no puede quedarse la iglesia en el tiempo de tribulación. Ahora bien, la segunda teoría. Esta segunda teoría dice de que la iglesia va a ser levantada a media tribulación, o sea, a 3 años y medio de haber comenzado la gran tribulación, a lo cual se refiere la semana 70 de Daniel. Y tampoco no puede ser por las razones mismas que hemos expresado para la teoría anterior. No puede suceder. Ahora, hay otras iglesias, hermanos, que ni siquiera consideran un rapto, como la Iglesia Universal. Ellos no contemplan, no consideran en ningún momento que alguna iglesia va a ser levantada. Bueno, esa es harina de otro costal. También está la tercera teoría, que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. Que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. Esto, hermanos, solamente lo contemplan las religiones o las iglesias cristianas. Solamente las iglesias o religiones cristianas son las que contemplan que la iglesia se irá antes de la tribulación, y que tienen, por supuesto, en sus filas o en su feligresía a personas que han nacido de nuevo. De hecho, para ser raptado, levantado o tener parte en el rapto de la iglesia, tiene que ser alguien que ha nacido de nuevo. Esta teoría sostiene que la iglesia será raptada antes de los 7 años de tribulación, tomando como apoyo lo que ya dijimos para la teoría 1, que está referente también para la 2 y también para la tercera, pero menos lo que dice el capítulo 3:10, para probar a los moradores sobre la tierra, porque eso es para los que se queden. Aquí se incluyen, hermanos, cristianos que se quedaron en el rapto de la iglesia. Ahora bien, ¿cómo será el rapto de la iglesia? ¿Cómo será este acontecimiento? Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto será en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. ¿Cómo será este arrebatamiento? Exactamente como le sucedió a Elías y a Enoc. La Biblia no nos expresa, hermanos, detalladamente cómo fue el levantamiento de Enoc, pero el caso de Elías sí lo tenemos bien registrado en la palabra de Dios, y dice que fue arrebatado en un instante, en un abrir de ojos, en centésimas de segundo, por decirle así. Esa es una muestra, el levantamiento de Elías es una muestra de cómo será el rapto de la iglesia. Ahora dice la Biblia que estaremos siempre con el Señor.
También, hermanos, quiero decir que no debemos de confundir el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo, porque algunas personas confunden lo que es el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo, pues, es exactamente cuando Él viene al final de la tribulación para dar retribución, dice, a aquellos que le traspasaron. Y también dice la Biblia, cuando todo ojo le verá, mientras que en el rapto se queda en las nubes y allí se reúne con su pueblo, con los resucitados y los transformados. Entonces, el rapto de la iglesia es diferente a la segunda venida de Cristo, porque en el rapto el Señor Jesucristo no desciende a la tierra, sino que se queda en las nubes. Ahora bien, hermano, yo, hermano, como pastor, como predicador de la palabra del Señor, quiero que tenga en mente esto, que esto no se le escape de su corazón, que esto no se le escape de su mente. Oiga bien, no todos los cristianos serán arrebatados. Lamentablemente, me duele mucho decir esto, hermanos, que no todos los cristianos serán arrebatados, sino solamente aquellos que estén viviendo una vida espiritual agradable delante de los ojos de Dios. Y eso no porque uno se lo invente, porque uno así se lo imagine, es porque la misma palabra de Dios así lo dice. En Efesios capítulo 5, versículo 27, hablando el apóstol Pablo siempre de la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. El Señor Jesucristo se va a presentar una iglesia a Él mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha y que no tenga arruga. Y todos sabemos, hermanos, bueno, no necesitamos ser unos grandes intérpretes de la Biblia para determinar que las manchas y las arrugas pues simbolizan todo pecado e impureza espiritual. Sin dar tanta explicación, todo pecado e impureza espiritual. Hermanos, yo observo aún en nuestra congregación, ¿verdad? Porque yo observo hasta los detalles más mínimos, y es por demás que no tengamos cosas que no vienen con la voluntad de Dios. Hermanos que todavía tienen rencores, hermanos que no han perdonado la ofensa de su hermano, hermanos que todavía salen palabras deshonestas de su boca, hermanos que todavía hablan cosas indecentes, y todas esas cosas pues son impureza espiritual. Y el problema es que dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Y la gran cantidad de pueblo de Dios, todo el mundo sabe que el Señor Jesucristo viene por una iglesia santa, pero muchos de nosotros pensamos que solo porque asistimos a una iglesia, que porque andamos una Biblia, o porque yo digo que soy cristiano, yo ya tengo derecho a ser llevado en el rapto de la iglesia. Y eso es lo que quiero, hermanos, que no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Y no es porque Dios esté haciendo acepción de personas, es porque nosotros somos los que determinamos. Por eso dice, a los que decidieron quedarse en la tierra. A los que decidieron, ¿por qué? Porque de alguna manera todo el mundo sabe cómo Dios espera que yo me comporte en mi vida espiritual para ser agradable delante de sus ojos. Y esto, hermano, tenemos que tenerlo en mente todos los cristianos en todas las iglesias. No hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, que ofendan la presencia de Dios. Hay una gran infinidad de cosas que usted no necesita que yo se las enumere, porque todos tenemos lo que Dios nos ha dado, entendimiento, conocimiento, sabiduría, por lo cual podemos determinar qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no le agradan a Él. Hace años, hermano, yo oía el testimonio de una persona que dice que fue llevado, tuvo una experiencia y fue llevado al infierno.
él en su testimonio dice que allá dentro del infierno hay un gran sufrimiento, hay una gran amargura, dolor, angustia, desesperación. Y las llamas, dice, están por todos lados. Se siente una sensación de una cantidad de gusanos que le suben de los pies hacia arriba. Y hay una gran cantidad de gente que grita, angustiada, llorando. Pero él dice, pero lo más desesperante del infierno, dice, es esto. Lo que más angustia en el infierno, dice, es esto. Y él dice que se oyen unas voces que gritan y dicen, tanto que te dijeron, tanto que te hablaron de este lugar y nunca quisiste escuchar. Tanto que te hablaron, tanto que te dijeron de este lugar y nunca quisiste escuchar. Porque aún el pueblo de Dios, hermano, piensa que esto no es real. Piensa que esto no va a suceder. Déjeme decirle, hermano, que para mí, si la Biblia lo dice, eso sucederá. ¿Cuándo? No lo sé. Pero que va a suceder, va a suceder. Porque la palabra de Dios es escrita y dada por el Eterno a sus santos hombres. Así que, hermano, mi llamado es a que recapacitemos, a que pensemos, a que analicemos que el rapto de la iglesia está a las puertas, como decía mi hermano en un instante, con respecto a la lectura bíblica que leía. El rapto de la iglesia está a la vuelta de la esquina, está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que, pueblo de Dios, a recapacitar, a pensar, a analizar, y si no estamos haciendo cosas agradables a Dios, que cambiemos de actitud, porque Cristo viene pronto. El Señor Jesucristo viene pronto. Hasta aquí la reflexión, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que nos ayude. En el nombre del Señor.